a nivel mundial los arrecifes coralinos tienen una gran importancia, puesto que cumplen con una diversa función de protección en los ecosistemas, nos proveen de alimento y bueno, sostienen una gran biodiversidad de organismos. Sabemos en general que necesitan ciertas condiciones para su adecuado desarrollo, como son transparencia del agua, por eso se desarrollan en zonas costeras y también en unas temperaturas óptimas de entre 25 y 29 grados centígrados y una baja concentración de nutrientes y de sedimentos. Los corales, recientemente se ha considerado a estos organismos como holobiontes a partir de la importancia que tienen todos los otros microorganismos que están asociados con ellos, que van desde bacterias, virus, hongos, algas endolíticas, toda esta comunidad que está asociada, debido a toda esta comunidad que está asociada a ellos, se les denomina holobiontes. Muchos de estos organismos pueden ser considerados, holobiontes y juegan un papel importante en la salud del coral. Esto es, en consecuencia, determina la estabilidad de los ecosistemas arrecifales coralinos. Se ha hecho una investigación relativamente reciente, de las últimas 2 décadas básicamente, relacionadas con la importancia del microbioma, porque por ejemplo se ha determinado que son determinantes para la fijación de nitrógeno, para la síntesis y degradación de polisacáridos y para la producción de antibióticos, como ejemplo. Algunos aspectos fundamentales que tienen los arrecifes, los corales más bien, es que producen un mucus que les sirve principalmente para protección, pero dentro de de las funciones, otras funciones importantes son su efecto nutricional, relacionado con su potencial enzimático, producción de metabolitos benéficos, la estimulación del sistema inmune y un efecto barrera sobre microorganismos exógenos. Y bueno, se ha determinado que dependiendo de la zona que nosotros investigamos del coral, ya sea dentro o fuera del pólipo, va a haber determinadas especies, determinados géneros de bacterias que cumplen funciones específicas. Un aspecto importante, por ejemplo, es que la comunidad microbiana funge como una defensa para algunos otros microorganismos que puedan tratar de ocupar el lugar e infectar el tejido del coral. En general se ha observado que estos son los principales componentes del mucus: proteínas, polisacáridos, lípidos, y se ha observado que sí existen diferencias importantes entre los géneros en las concentraciones de estos elementos. Debido a esto, también se considera que existe un factor microbiano que está determinando a su vez la presencia por ejemplo, principalmente de polisacáridos. Bueno, a nivel general, menos del 1% de los microorganismos que nosotros podemos tener en un recipiente que colectemos con agua de mar es cultivable. Entonces, eso nos plantea un gran problema, ¿no? Porque solamente con el 1% nosotros podemos trabajar en el laboratorio. Entonces, el planteamiento de este trabajo implica, por un lado, trabajar con las bacterias que podemos nosotros cultivar, que son cultivodependientes, y por otro lado, trabajar con información que tiene que ver con el metagenoma del coral. Bueno, básicamente esta es una herramienta que ya se ha empleado desde hace, prácticamente despuntó desde hace 2 décadas, poquito menos de 2 décadas, y en la última es cuando se ha aumentado su empleo. Básicamente lo que nosotros queremos saber es qué organismos están presentes. Esa es nuestra pregunta. Y para esto amplificamos el ADN que nosotros tenemos en una muestra, amplificamos todo el material genético que haya microbiano en ella y organizamos la información de tal forma que tengamos unidades taxonómicas operacionales. Estas nos van a permitir a su vez identificar estas OTUs y hacer distintos análisis, por ejemplo, de frecuencias relativas.
Bueno, esto es importante porque, como les comento, realmente a nivel global existe una gran preocupación por estos ecosistemas, precisamente porque se ha observado una degradación de los mismos. Entonces, el interés está en que podamos comprender cómo es esta interacción de los distintos factores. Por un lado está el organismo, pero cómo están jugando factores físicos y factores biológicos de estos microorganismos que a su vez van a determinar la salud del ecosistema. Entonces, varios autores han propuesto que depende sobre todo de la historia de vida de los organismos, de los corales en sí, y la respuesta a nivel celular y molecular obviamente también es importante. Creo que todos tenemos conocimiento de la gran importancia que se les ha dado o que tienen más bien las hojantelas, que se ha encontrado que determinan en gran medida la recuperación o no de un organismo de cuando enferma o cuando sufre algún, por ejemplo, blanqueamiento. Entonces, a nivel general se ha planteado esta hipótesis del conjunto polimicrobiano, y cuando se han investigado distintos casos, se ha determinado que, por ejemplo, hay algunos grupos que van a estar presentes principalmente en algunos organismos que están blanqueados, y hay otros grupos que también se van a encontrar cuando los organismos están enfermos. La hipótesis general del trabajo es que dentro de las comunidades bacterianas de estos géneros en estudio se encuentran grupos bacterianos característicos que determinan la asociación de la comunidad a un estado de salud. Bueno, el objetivo general es caracterizar la estructura de las comunidades bacterianas asociadas a los corales de 3 géneros que son los más importantes en cuanto a cobertura. A nivel regional, que son Posilópora, Porites y Pavona, en el sureste del Golfo. Como particulares son aislar e identificar molecularmente la microbiota cultivable de estos géneros, analizar las secuencias de amplicones de las comunidades bacterianas de cada género por medio de herramientas metagenómicas y comparar la composición de estas comunidades. Se eligieron estas zonas de estudio, son La Gaviota, Punta Arena, para el Parque Nacional Cabo Pulmo, zonas limítrofes en la parte norte y en la parte sur. Básicamente se colectaron pequeños fragmentos de coral, de estas especies, géneros mencionados, los llevamos al laboratorio y bueno, ahí aislamos e identificamos molecularmente, ¿no? Sobre todo nos llevamos a cabo cultivos para aislar este tipo de microorganismos, bacterias mesófilas, vibrios, hongos, bacterias acidolácticas y estafilococos. Una vez que se aislaron, se seleccionaron de las diluciones más altas, se seleccionaron aquellas que con su presencia en diluciones de a la -5 y por algunas características como la respuesta de catalasa, oxidasa y la tinción de Gram, consideramos como importantes identificarlas molecularmente. De ahí, bueno, se llevó a cabo la extracción de ADN y los PCRs adecuados. Otro aspecto importante que analizamos fue la adhesión de estas cepas que fueron seleccionadas al mucus del coral. Esto nos permite nosotros plantear hipótesis de cómo es que si se adhieren o no, cómo puede ser su presencia en el coral. Hicimos un ensayo de adhesión, como les comento, colectamos en este caso solamente el mucus de Posilópora, debido a que Porites y Pavona son más difíciles de obtener el mucus y en ellos no pudimos hacer el bioensayo, pero sí lo hicimos el bioensayo de todas las cepas con este mucus. Bueno, en cuanto al trabajo de gabinete, pues como les comentaba, las secuencias de ADN se realizaron en Macrogene. Estas fueron revisadas en cuanto a calidad y bueno, se llevó a cabo la alineación de estas secuencias por medio en la página de NCBI y se identificaron las cepas. Se tienen 189 cepas aisladas del coral. Y tenemos 189 en total. Y se han identificado, 64, se
determinaron 64 para identificar molecularmente. Aquí tenemos nada más un ejemplo de algunas de las bacterias que aislamos. En cuanto a la tinción de Gram, el 70% son Gram positivas, el 65% son positivas a pruebas de catalasa y oxidasa. Y las unidades formadoras de colonias, vemos una diferencia entre las zonas de estudio en cuanto a la diversidad. En este caso, en la gaviota hubo mayor presencia de bacterias mesófilas y algunas bacterias acidolácticas, que son estas. Aquí también hubo una mayor presencia de mesófilas y aquí encontramos una mayor cantidad de bacterias acidolácticas en la zona norte de Cabo Pulmo y en la zona sur también hubo presencia de vibrio, que eso me llamó la atención. El 65% tienen una adhesión fuerte al mucus del coral y 13% una adhesión baja. Nada más es un ejemplo de cómo se obtienen los resultados. La mayoría, solo es para señalar que la mayoría de las cepas tienen entre 800 y 1000 bases alineadas con una cobertura del 100%. Y bueno, en general predomina el género Bacillus en las identificaciones. Y lo que vemos es la presencia de, como les comentaba, que ya me había llamado la atención, del pseudovibrio, de vibrio y estrenotrofomonas. En general, estos son los resultados. Estas especies de bacterias solamente se presentaron para Posilopora, estas solamente para Porites, estas solamente para Pavona, y estas fueron encontradas en distintas zonas de estudio, por ejemplo, en la gaviota y en pulmo, en la gaviota y pulmo, y en la gaviota y en Punta Arenas y en los Frailes, por ejemplo. Y bueno, todas las especies, como ya mencionamos en la gráfica anterior, los géneros, de coral, presentaron al género Bacillus. En cuanto a el reporte de estos géneros que nosotros han identificado, están marcados como en amarillo, aquellos que nosotros también hemos identificado en el laboratorio. Y bueno, vemos que realmente están presentes también en otras especies, por ejemplo, y en otras zonas de estudio. El conjunto de esta información se va a preparar para un artículo científico. Y bueno, las actividades que están en proceso son el análisis bioinformático, que tiene que ver con la metagenómica, y eso es todo. Gracias. Gracias, Irán. Ahora sí me escucharon. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para 2 cortitas. Anímense. Ok, yo sí tengo una pregunta. Además de Vibrio harberi, que ha sido reportada como patógeno para corales en otras partes del mundo, ¿has encontrado alguna otra especie que pudiera encender las alertas aquí en Baja California Sur? Solo encontré uno que es una Enterobacter cloacae. Ay, no, perdón. Guay, no sé qué me pasó. Perdón, creí que la había puesto enseguida de esta. Sí, hay una que se llama Enterobacter cloacae. Esa, pues, sí ha sido reportada como agente infeccioso en mejillones. En mejillones, y bueno, fue aislada de un Posilopora. Ah, ok, pero no para corales, no ha sido… No, que yo sepa, no ha sido reportada como un agente infeccioso para corales, no. Okay. Muchas gracias por tu presentación. Hola, buenos días. En tus últimas gráficas donde presentas los grupos de microorganismos y la magnitud de su presencia en cada una de las localidades que muestreaste, ¿cómo podrías tú interpretar, digamos, la diversidad
en relación, o no sé si has considerado al estado de salud o de degradación de cada uno de los sitios de muestreo. O sea, ¿por qué seleccionar esos cuatro sitios y si están relacionados con, digamos, en alguna medida su estado de salud, y esto cómo lo puedes correlacionar con tus resultados de diversidad de grupos? Se refiere a las cultivables del... Bueno, hay dos cosas. Una que en las 4 zonas, sitios de colecta, solamente consideré aquellos organismos corales que no tenían ningún signo de alguna degradación en su tejido, no tenían ninguna lesión aparente. Entonces, ese fue como el supuesto de partida, ¿no? El organismo del que se está tomando la colecta para hacer el aislamiento de las bacterias no tiene ningún signo aparente de alguna lesión o alguna enfermedad. Entonces, sí me llamó la atención que en Punta Arenas casi no hay una diversidad alta. Tomé datos relacionados con temperatura, con nutrientes, con oxígeno, y realmente todavía no sabría yo por qué. O sea, yo me sigo buscando literatura, digo, ¿por qué están estos resultados así? Yo, lo primero que yo pensé fue que tiene que ver con la distancia a agentes antropogénicos, a factores antropogénicos, porque, por ejemplo, en Cabo Pulmo, pues sí, la diversidad es más alta y las unidades formadoras de colonias también. Originalmente se lo atribuyo a eso, pero no tengo en el momento la forma de comprobar que se debe a esos factores, porque no he analizado realmente aspectos por ejemplo, de contaminación o de algo que me pudiera a mí, algún indicador que me pudiera a mí correlacionar estos resultados, pero sí lo estamos pensando. Yo creo que sería muy importante que consideraras ese tipo de aspectos en tus análisis, porque eso te permitiría dar una interpretación mucho más aterrizada a los resultados, no simplemente aquí encontré más y aquí encontré menos, sino tratar de encontrar factores que pudieran afectar y provocar ese patrón. Gracias. A usted, gracias. Muchas gracias, Irán. Continuamos con Tonatiuh Chávez Sánchez, estudiante de doctorado del CICIMAR, quien nos va a presentar